Bueno, ya veo que habéis empezado, pero bueno. Sí, vamos a empezar, vamos, todavía no. Casi. Pero habéis empezado a intercambiar eso. ¿Se graba? ¿Ya está? Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de tarde del día central de nuestro 12º aniversario. Por la mañana ha habido una historia por primera vez, quizá por primera vez, iba a decir por primera vez en muchos años, pero no, por primera vez. Pues se ha hecho una presentación desde los orígenes de Cobra, pues hasta el proceso hasta hoy en día, ¿no? Y esta tarde vamos a tratar, tenemos invitados dos conferenciantes con un tema que es previo justamente a mi implicación en el tema de la salud, porque lo que hizo precisamente que me metiese en este campo fue el síndrome tóxico español, justo el día de la sentencia, ¿no? Porque me acordaré toda mi vida que estaba lavando platos con el televisor puesto, las noticias de las 3. Se ha hecho pública la sentencia del síndrome tóxico español. Se ratifica que fue el aceite de colza y las condenas son Fernando Bengoechea, 12 años, Juan Bengoechea, 8 años, no sé quién, 8 años, y luego ya 4 años. Y tuve un cortocircuito, eso que a veces ocurre, ¿no? Que te viene un relámpago y dices, joder, les pedían 100.000 años a cada uno y los dejan en libertad. Esto quiere decir que no fue el aceite de colza. Entonces digo, mira, justamente había comprado pocos días antes, un par de semanas antes, el libro de Andreas Faber-Kaiser, Pacto de Silencio, y lo había comprado a pesar de leer la banda que ponía a las pocas semanas se sabía cuál era la verdadera causa, a los pocos meses se sabían tratamientos eficaces. Todo esto fue silenciado para proteger, para esconder las verdaderas causas. Yo pensé, Andreas, esta vez te has pasado, porque yo me había creído hasta el día de la sentencia la versión oficial. Esta vez te has pasado, pero como que Andreas nos conocíamos en el instituto, compré su libro, lo llevé a casa, lo metí en la montaña a leer libros y ahí se quedó hasta que estuve el relámpago. El libro de Andreas. Era sábado a mediodía, busco el libro, paso sábado, tarde y domingo leyendo y el lunes voy a Integral. La revista Integral dice, ¿habéis sacado algo sobre este tema? Dice, sí, compro la revista y ahí salía el libro de Andreas y el libro de Gudrun. Compro el libro de Gudrun también y me quedo impresionado, porque siendo dos libros independientes, pero los dos, uno con más documentación, el otro con menos documentación, pero con un rigor enorme, los dos plantean un interrogante total sobre la versión oficial del síndrome tóxico. Y entonces, con mi pasado de militancia, clandestinidad, exilio, etc., pensé, sería interesante, bueno, pensé, si las personas entienden que la causa de intoxicaciones, de enfermedades, etc., no son casualidades, sino razones políticas, económicas, de poder, etc., pues muchas personas pueden reaccionar para cambiar una situación, la situación. Y entonces empecé a... no me desanimes ya, ¿eh? Entonces empecé a montar una asociación por la verdad sobre el síndrome tóxico. Y tomé contacto con los doctores... Francisco Javier Martínez y María Jesús Clavera, que habían sido peritos, digamos, epidemiólogos contratados por el Plan Nacional de Síndrome Tóxico. A través de ellos me conectaron con Gudrun, empecé a montar conferencias para Gudrun y empecé a mover el tema y montar una asociación por la verdad sobre el síndrome tóxico, porque pasa entonces se cruzó Cobra, la asociación Cobra que estaba arrancando, me impliqué en Cobra y ya no dejé caer, digamos, la asociación, pero el tema sigue siendo un tema que hemos tenido siempre presente y nos pareció muy oportuno para este 12º aniversario pues invitar a Gudrun a que nos hiciese una actualización de cómo está el tema. Y como que hay caras nuevas y también personas que creo que no conocieron el tema, pues habrá una introducción para que todos podamos tener en común una visión de lo que entonces ocurrió y a ver si hay cosas a hacer hoy en día aún. Bueno, pues con eso la palabra. Gracias, Luis. Hola, buenas tardes. Casi me da vergüenza estar sentado aquí hablando de una enfermedad que colea desde hace más de 30 años, porque son 30 años y medio, y
que se hubiera podido atajar y curar en los primeros, yo según mi entender, esta enfermedad empezó oficialmente el 1 de mayo de 81 y según mi entender tendrían que haber muerto a lo mejor 6, 7, no más de 10 personas, porque se conocía los síntomas, se conocía metiendo los síntomas en un ordenador, el ordenador que descubre lo que es, lo que lo ha causado, y el señor que inventó el producto que causó, o los productos que causó esa enfermedad, inventó al mismo tiempo el antídoto. Si en este momento se da a los primeros casos del antídoto, aquí no hay enfermedad, y yo no estoy aquí hablando 30 y pico de años más de una enfermedad que todavía hoy, oficialmente, no está resuelto y oficialmente es un misterio. Bueno, vamos a empezar al principio. En la primavera del 81, toda España se alarma de una enfermedad que empezó en Madrid oficialmente con la muerte de un niño, Jaime Vaquero, de 8 años, y que tiene 5 hermanos que también empiezan con los mismos síntomas, los que sean, en un hospital. Cuando el médico, que era el director en funciones de este hospital, dijo el día siguiente, que era un sábado, y dijo, a ver, los ingresos de ayer, le enseñan la hoja de ingresos porque un niño está muerto que no está en la lista, una hermana está en otro hospital porque está tan mal que no llegó a este, y entonces hay 4 veces Vaquero García, y al lado neumonía. Y el médico en cuestión, que es el doctor Muro, que se hizo muy famoso después por este tema, tenía mucho genio, montó el cólera y dijo que la gente más inepta en este hospital. Eso es absolutamente imposible de que haya en una misma familia 6 personas con una neumonía. O es una neumonía tóxica y ya se han muerto todos, casi en el acto, o es otra cosa. Entonces Muro, que era el epidemiólogo español más importante que había en este momento, había terminado su carrera con el número 1 de la carrera y todo esto, empezó ya en este momento a llamar al ministerio y a decir, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces, la prensa no se hace eco de que hay algo raro hasta el 6 y el 7 de mayo. A partir del 11 de mayo, cada día hay entre 180 y 200 nuevos ingresos con estos síntomas raros que es como tos, y los médicos españoles diciendo que tiene que ser una neumonía atípica, cada día cambia de nombre, un micoplasma, una cosa rara, bueno. Y Muro desde el principio está convencido que no puede ser algo de respiración, sino tiene que ser algo alimentario. Entonces, y como ya se ha visto al principio cuando os he dicho que gente de acta que tengo yo aquí, Muro, como tiene mucho genio, el día 10, que es domingo, cuando los familiares vienen a visitar a los enfermos en su hospital, después de la visita los coge a todos, los mete en una habitación, los encierra con llave y dice, aclaraos vosotros, algo debe haber que han tomado los enfermos lo que no han tomado los sanos, para tener una distinción entre enfermo y sano. A la media hora ya no tenemos. Y le dicen que todos los enfermos, por lo visto, habían tomado les había gustado más la ensalada que a los sanos. Entonces Muro empieza con un equipo mirar todo lo que puede haber en la ensalada. Total, la sal le escapa en el acto casi porque solamente hay 2 salinas en España donde viene toda la sal. Entonces, o cae enfermo 50% de los españoles en una parte de España o el 50% de otra, así que la sal fuera. 3 cuartos lo mismo con el vinagre
Después, ¿qué más hay en la ensalada? Pues él mira que en este momento estaban en el mercado, mira las cebolletas, que los descarta también, porque eso tendría que va a haber una bacteria que se mete en las hojas o algo así, la lechuga igual. Entonces le queda el tomate y le queda el aceite. Y de repente le llama la atención y además, tal como vienen los enfermos, él dice que tiene que ser que los productos para estas ensaladas han sido comprados en un sitio, digamos, alternativo, no en unas tiendas normales o en el mercado central en Madrid, etcétera, etcétera. Entonces me llama la atención en el mercadillo que hay una cantidad de puestos con unas garrafas de aceite que además tienen un color verde, raro, etcétera, y compran acá garrafas de aceite. Y entonces él llama al ministerio otra vez y dice, yo creo que esto puede ser el aceite. En este momento también aparecen unos americanos, porque uno también había comprado sacos llenos de verduras que tenían en su despacho, que eso es más o menos el 12 de mayo. Aparecen los americanos que no tienen ninguna empresa de enviar ningún enfermo, pero se llevan los sacos de verdura y nunca más se supo de esos sacos de verdura. Y nadie sabe ni dónde acababan, ni si se lo llevaban a América para analizar, ni nada. Eso es el 12 de octubre. El mismo 12 de mayo. El mismo 12 de mayo ya aparece una carta de otro médico, un tal Ángel Peralta, que escribe que, como de nueva enfermedad. Los españoles hemos inventado muy poca cosa, hemos inventado América, hemos descubierto América, que ya es algo, pero de otras cosas no mucho. Y los síntomas de esta enfermedad, que se llama nueva aquí, a mí no me parece nada nuevo, a mí me parece muy igual que escrito en la literatura por intoxicación por unos productos que se llaman, y él ya da el nombre, que entonces, él era de los productos organofosforados. Los organofosforados son unos pesticidas que se hicieron más populares, digamos, a partir de los años 50, cuando todo el mundo se daba cuenta que los organofosforados tienen una larga vida por toda la cadena alimentaria, y los organofosforados tienen la ventaja de que generalmente se degradan después de 3 meses. Entonces ya, es como el cuento de la Cristi, donde la señora mata a su marido con una pierna de pavera, que la cocina, lo come con su amante y el cuerpo se limpia y está comido. Y eso es lo que pasa aquí también. Entonces, estamos en el 12 de mayo, el ministerio le contesta también ya el día siguiente diciendo que no sabe lo que es y seguro que no puede ser organofosforados, y están en contacto con todos los estamentos del mundo que podrían a lo mejor saber cómo son la OMS y los americanos. Entonces aquí se refiere lógicamente al CDC, que es el famoso Centro for Disease Control, que aparece en todos lados siempre y nunca con nada bueno realmente, simplemente bien. Bueno, fueron estos CDC los que construyeron el 7 personas. Exacto, por eso digo, aparecen con todo y nada bueno. Y entonces Muro sigue trabajando con sus ideas y el día 15 de mayo le llega un telegrama del ministerio relevándole de todas sus funciones, pero con el sueldo. Sigue con el sueldo y por estrés mental. Muro más tarde dice que nunca le han hecho mejor regalo que eso, así podía seguir investigando tal como él quería, en vez de como querían los oficiales. Total. Entonces, se sigue con el micoplasma, con una enfermedad nueva, con neumonía típica, con lo que sea, y nadie sabe nada. Entonces, Muro, que está investigando todos sus componentes de la ensalada, recoge
es decir, no es él que lo hace, son unos ayudantes suyos que recogen unos garrafas de aceite, esas garrafas de 5 litros, etc., en casas de gente que tienen algún enfermo en algún hospital cerca de Madrid o en Madrid. Entonces, en total son 11. Estos aceites se analizan en el laboratorio oficial del Estado en Majadahonda y a Muro le dan el resultado de estos aceites el día 9 de junio. Si hago demasiados cifras, etc. El 9 de junio le dan el resultado y de los 11 aceites no había ninguno que era igual que el otro. Entonces, Muro dice que una enfermedad, que todos los enfermos tienen los mismos síntomas, no puede estar causado por 30.000 diferentes causas. Tiene que ser una causa, y si todos esos aceites son diferentes, fuera aceite. El aceite no puede ser tampoco. Entonces, la cosa más inverosímil es que el día siguiente, en las noticias de la tele, los últimos de la noche, se dice, se sabe lo que ha causado el síndrome, esta nueva enfermedad, que ha sido un aceite adulterado, desnaturalizado con 2% de anilina en Francia. No, de anilina todavía no hablan, es un aceite. Y se dice que no coman el aceite, y se enseña la famosa garrafa de los 5 litros, etcétera, etcétera. A propósito, yo lo comí. Cuando yo investigué esta historia ya desde el principio, estaba en León y por los pueblos, y estaba en una casa de una señora que tenía 2 parientes en el hospital de León, en una casita que era como la mitad de esta sala, y de repente me dice la señora, está usted muy flaca, hija, le voy a sacar un poco de queso en aceite. Y es un buen aceite, y me vine con la garrafa de los 5 litros que yo había visto en la tele. Y yo pensaba que esta señora, si yo le digo que esto yo no lo como, no va a seguir hablando conmigo. Total, que yo lo comí. Pasé toda la noche en mi fantástico hotel de San Marcos, en León, dando vueltas en la cama, pensando, a ver, ¿cuándo vienen los síntomas? Y no me pasó absolutamente nada, porque ahí no había nada. Entonces, ahora estamos con el aceite. Si el aceite, la versión oficial no se aparta hasta hoy del aceite, aunque hasta hoy mismo, ahora mismito, no se ha encontrado el agente tóxico que puede explicar las lesiones de los enfermos. Muro, entre tanto, con su equipo y con varios más, está investigando el tema porque era lo único que le quedaba la ensalada, porque más ingredientes no tiene la ensalada aquí en España. Y él mismo dijo que dejé el tomate al último porque me parecía que con la piel que tiene, un poco como cera, que era muy difícil de que le podía atacar algo, hasta que él también se daba cuenta de los organofosforados, que son unos productos, en este caso, que se meten en el suelo, que suben por todo el tallo y se meten en la planta. Y si en los casos de los organofosforados que han usado en este tema, es uno de los que más tiempo necesita para degradarse, y es decir, 90 días. Si coges el tomate antes de los 90 días y te lo comes, pasa lo que pasa. Entonces, el gobierno prácticamente quiere ver que está haciendo algo y quiere, así, para retroceder un poco, cuando dije que según mi entender tenían que haber muerto muy pocos, porque si el 12 de mayo ya aparece la carta del doctor Ángel Peralta, ya se podía haber usado el antídoto y ya no pasa nada más. Y hoy no estaríamos hablando del tema. Entonces,
El gobierno forma grupos, forma grupos de epidemiología, de toxicología, de clínica, etc., para estudiar la enfermedad por todos lados. Con la clínica no llegan a ninguna parte. Con la toxicología no llegan a ninguna parte. Mandan, una vez que han decidido, porque realmente esto fue una decisión consciente, que han decidido que fuera el aceite la causa, mandan aceite a todos los mejores laboratorios del mundo. Lógicamente al CDC, a Sanidad en Estados Unidos, a Israel, a Suecia, Alemania, y nadie puede encontrar nada en este aceite que puede explicar las lesiones que tienen estos enfermos, ni los muertos ni nada. Entonces se les ocurre una idea, porque han investigado de dónde podía venir este aceite, y este aceite era un aceite de colza, que por cierto es el segundo aceite creo que más comido en el mundo, porque toda la India es a base de aceite de colza cuando cocinan, y Canadá también. Después del aceite de oliva y girasol, es la colza. Bueno, entonces este aceite por lo visto venía de Francia, y por lo visto para proteger el aceite de oliva lo tenían que desnaturalizar, una palabra que siempre me cuesta, con el 2% de anilina. Entonces, tampoco encuentra nada, porque la anilina ya se usaba para teñir telas con los humanos, y no se conocen ninguna intoxicaciones, así que la anilina no puede ser. Entonces a alguien se le ocurre, total, si no es la anilina, pues ¿qué? Pues la anilina con el aceite de colza se debe haber reformado en otra cosa, y en vez de anilina es anilina. Entonces existe un especialista en anilina en uno de los laboratorios donde lo han mandado muestras para analizarlo, un tal Dr. Köppel, Klaus Köppel, en Alemania. Y este les mandó una carta muy baja al Ministerio de Sanidad en España diciendo que la anilina tampoco puede serlo, porque si es la anilina, la DL50, que es la dosis letal, 50, es decir, si 100 personas comen una cosa y la dosis letal 50 es el 50% tiene que morir si hay algo letal aquí. Entonces él dijo que